como bien lo mencionas, las sirenas son, hijo, de esos elementos mitológicos que ha causado mucha polémica, que si existen, no existen. Y el día de hoy Javi Triana nos va a comentar un poquito más acerca de ellas. ¿Cómo estamos, Javi? Muy bien, Julio, ¿y tú? Perfecto, perfecto. Oye, ¿y cuál es tu taco favorito ahorita hablando de los tacos? Prefiero el de suadero de la Ciudad de México. ¡Ay, buenísimo! Sí, no, me encanta. ¿Taquitos Sin duda alguna. de suadero? Sí, sin duda alguna. No, hombre, los míos de pastor. Soy fan de los tacos de pastor. No, okay. Pero bueno, vamos a platicar acerca de las sirenas. ¿Existen o no las sirenas, pues Javi? Pues mira, hay todo un hecho ahí con relación a la existencia o no de las sirenas. Lo cierto es que sí existen, Julio. Hay que mencionar algunos datos en particular. Sí existen. Hay que mencionar unos datos en particular. Fíjate que los primeros avistamientos de las sirenas se dieron durante las primeras etapas de la colonización. De hecho, Cristóbal Colón en su diario menciona que avistó a sirenas como tal, pero no eran tanto como la mitología lo mencionaba, eran un poco distintas. Sin embargo, desde entonces sabemos de la existencia de las sirenas. Sabemos que habitan en aguas costeras, sabemos que habitan en aguas poco profundas y se alimentan de cierto tipo de vegetación. Pero ¿a quién nos estamos refiriendo realmente, Julio, como sirenas? Pues nada más y nada menos que de nuestras amigas o amigos, los manatís. ¡No! Sí, los manatís son un grupo... Son un grupo o un orden biológico considerado como los sirénidos, precisamente por esta estructura que tienen, su aleta como tal. Y bueno, son mucho de lo que avistaron los primeros colonizadores cuando llegaron a las Américas. En el mundo hay 3 variedades o 3 especies de manatís. El Triquetus manatus, que es el que conocemos usualmente, lo hemos visto inclusive en el sistema lagunar de Alvarado. Tenemos el Triquetus sinungus, que es una variedad o una especie de manatí principalmente del Amazonas, y el Triquetus senegalensis, que habita principalmente en el continente americano. Pueden pesar, Julio, hasta 500 kilos y consumen alimento alrededor del 25% de su peso corporal. Así que ahí están nuestras sirenas y sí existen. Ok, fíjate qué interesante, Javi, porque en esta ocasión pues nos mencionas, digo, no es cualquier persona, es nuestro experto sustentable. Cuando me dijo, oye, vamos a hablar acerca de este mito, si existen o no las sirenas. O sea, yo me quedé sorprendido porque hay gente que se dedica incluso aquí en la costa, ¿no? Muchas personas que trabajan en lanchas, pues han declarado haber visto sirenas y hay muchos mitos alrededor del mundo, pero entonces sí hay un origen de la leyenda de las sirenas y pues me estás diciendo que son los manatíes. Sí, de hecho, precisamente por la forma en la que tienen, el tipo de aleta y demás, a la distancia y con las condiciones del clima, pudiera parecer alguna criatura mitológica. Lo cierto es que más que mitología es una realidad y el hecho de que tengamos manatís en nuestro mundo es excepcional, Julio. Claro, y también, por ejemplo, tenemos casos, por ejemplo, de Cristóbal Colón, ¿no? Que en sus expediciones, en sus libros, él declaró haber visto sirenas. Entonces, eso que él había avistado, pues eran manatíes realmente. Como tal, realmente, cuando llega a las Américas y llega a las aguas costeras de lo que ahora es Veracruz, Tabasco y demás, pues lo primero que avista son algunos tipos de delfines, por supuesto, pero también manatís. Y entonces se lleva una sorpresa porque los reconoce como tal, pero ve que hay características muy masculinas en lo que él avista, pero realmente lo que estaba viendo era un manatí. Wow. Y bueno, sobre eso pues hay retos esenciales para ellos. Claro, ¿cuáles pudieran ser estos retos que enfrentan los manatíes? Fíjate que la acción o la actividad humana como tal tiene un impacto directo sobre estos organismos. Sin embargo, si quitas esa variable, los manatíes pueden vivir hasta 70 años y pudieran morir por envejecimiento o por causas de alguna enfermedad. Sin embargo, la actividad del humano durante los últimos 20, 30 años ha tenido un impacto sobre su población en 3 aspectos. Primero, colisión con embarcaciones. Muchas embarcaciones que no tienen el cuidado de navegar en estas aguas que son poco profundas y además el manatí se desplaza de manera lenta, pueden colisionar con ellos afectándolos y inclusive matándolos. La segunda tiene que ver con la pesca. Mucha de la pesca que se hace en aguas poco profundas donde vive el manatí utilizan cierto tipo de anzuelo que cuando se desprende queda albergado dentro de la vegetación que el manatí consume. ¿Qué pasa? Está comiendo, está pastando o pastoreando, por llamarlo de alguna manera, come el anzuelo y se daña internamente y eventualmente muere. Y finalmente, el crecimiento de las ciudades. Tenemos que tener un especial cuidado con la forma en la que las ciudades están creciendo para integrar a los humedales, los manglares y a todo lo que tenga que ver con las costas para que se pueda ampliar el refugio de los manatís. Qué interesante, Javi. Ahora, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en México para poder preservar y cuidar a nuestros manatís? Pues mira, pasa algo bien interesante, Julio. Hablando sobre esto que tiene que ver los retos de los manatís, en México desde el año 1994-96, desde los 90s,
tenemos declarado un área natural protegida conocida como la Bahía de Chetumal. ¿Cuál es la característica particular de la Bahía de Chetumal? Tiene alrededor de 24 kilómetros cuadrados de extensión, Julio. Eso es muchísimo, eso es bastante. ¿Qué es lo que ha proliferado el hecho de que esta bahía como tal exista? Podemos avistar manatís ya en etapas reproductivas de manera considerable, es decir, hay muchos manatís que están haciendo su etapa reproductiva. Podemos ver a hembras ya con crías, algo que ya no se estaba avistando de manera casual. Y como es un sistema natural muy grande la bahía de Chetumal, se conecta con nuestro país vecino, que es Belice. ¿Qué quiere decir? Que las acciones de conservación no solamente son en México, sino también compartidas con Belice, y estamos hablando de algo que se está desarrollando de carácter binacional, y eso es maravilloso. Wow, pues muy interesante eso que nos estás trayendo. Incluso por aquí me estuviste comentando fuera del aire la traducción de manatís, que es hombre pez. Entonces a lo mejor de ahí podemos derivar esta mitología y descubrir la realidad en cuanto a las sirenas, el verdadero origen de las sirenas. Entonces lo podemos resumir a que son manatíes los que han avistado, y bueno, ahí es como se da esta relación con este ser mitológico. No, de hecho, puede variar en función de la región, ¿no? Sabemos que los organismos costeros en el mundo pues varían. El hecho de los avistamientos de las sirenas en esta parte del mundo está asociado más bien a manatíes, a delfines, algún tipo de cetáceo, pero puede variar de acuerdo a la región del mundo, y de ahí puede variar también el tipo de mitología que se le da al organismo. Claro, porque digo, muy diferente, mi Javi, la figura del manatí con el que ahora conocemos de las sirenas, ¿no? Claro, es muy distinto. Sí, claro, la morfología es muy, muy diferente, pero siempre, pues es interesante conocer un poquito más acerca de la historia, y más en este caso, no vemos cómo esta especie animal, pues se relaciona con un elemento mitológico que es tan popular. Muchísimas gracias, Javi, por estar con nosotros, compartiéndonos estos datos curiosos. Bueno, gracias a ustedes, Julio.